Pues sí, vamos a hablar de Apple. Pedro Andar es director de applesfera.com. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de Hola, saludarte. Fernando. Encantado de estar aquí contigo. ¿Desde cuándo dedicándole mucho tiempo, casi las 24 horas del día a Apple? Pues casi 17 años ya. 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, un trabajo tremendo, pero muy bueno. Bueno, hay Al quien final diría, todo lleva la pasión. hay quien diría que más que pasión es obsesión, eso. Casi, 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 casi. Tiene un punto de ello. Vamos a hablar de Apple. ¿En qué está trabajando actualmente la compañía de Cupertino y cuál crees que son sus próximos desafíos y también sus fortalezas? Bueno, en cuanto a productos, ahora mismo acabamos de pasar el epicentro, el gran evento de presentación de los nuevos iPhone, ¿no? Que es el foco principal que tiene la compañía en dispositivos, porque es su principal fuente de ingreso, con un 49%. Y ahora lo próximo que vienen son renovaciones en iPads, en Mac, es algo muy esperado. Hay una renovación muy, muy, muy potente que se espera, que es el nuevo Mac Pro modular, que es el único que todavía no tiene los nuevos procesadores con arquitectura Apple Silicon, que Apple ya tiene en todos sus dispositivos, y se espera que ese sea un buen golpe de efecto para acabar este año en el que tiene que cerrar una transición de esa tecnología. Y bueno, también es un año complicado, a pesar de que el último trimestre fiscal, por ejemplo, ha batido récords. O sea, esta empresa, le da igual las pandemias y lo que tenga, es el mejor trimestre fiscal que ha tenido, con 83.000 millones de dólares y el mayor número de usuarios en todos sus dispositivos de su historia. O sea que a pesar de las complicaciones, tiene barreras y tiene desafíos que cumplir. Por ejemplo, el tema de la producción en China está un poco complicado porque tiene muchas restricciones aún por el COVID y están mirando mucho a la India, donde también están aumentando sus usuarios, y un poco es el panorama en el que se manejan ahora mismo es ese. Fortaleza, Apple no es inmune tampoco a lo que está sucediendo en los mercados, las subidas de los tipos de interés, al bache que atraviesan las grandes tecnológicas. Bank of America rebajó recientemente la calificación de Apple y eso ha sido un duro golpe para la cotización y para la capitalización, aunque la capitalización, como vemos, sigue por encima de los 2 billones con B de dólares. Sí, bueno, lo estamos viendo en acciones, estamos viendo que la empresa al final, tradicionalmente, en esta época del año, siempre tiene una bajada a nivel de Mira el gráfico de capitalización. Apple. Después de la parte de la presentación de los iPhones siempre ocurre hasta el siguiente gran evento de final de año, pero este año quizás es más acusado además por todo lo que está ocurriendo en el mundo y por todo el tema que estás comentando, subidas de tipo de interés, inflación, inestabilidad, ¿no? Un poco a nivel mundial, pero parece que se mantienen. Sí que es cierto que han hecho un movimiento este año curioso, que ha sido adelantar la presentación de los iPhone, que es su gran evento anual, como una semana. Quizás muchos dicen que sea para que esos datos entren en el último trimestre fiscal de este año y puedan tener mejores números, pero bueno, desde luego no es inmune, a pesar de estar en una posición pues que ya muchas quisieran para sus empresas. ¿Cuál crees que es el verdadero motor de las acciones de Apple? Hay quien dice que no son tanto sus productos, sino su legión de seguidores, conocidos como los fanboys. Bueno, está claro que Apple tiene algo que todas las marcas envidian, ¿no? Y es un sustrato de seguidores, de fieles, que al final son los que potencian la marca porque se consigue una relación casi pasional por ella, ¿no? Lo que comentábamos antes de estar tantos años escribiendo sobre la marca, al final es porque entienden la tecnología de una forma en la que quizás otras marcas la ven más fría, ¿no? Y esa relación más personal, Steve Jobs lo llamaba la interacción, la intersección entre las artes y el pensamiento y la filosofía, con la tecnología, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que hace que Apple pues tenga ese gran atractivo. Más allá de eso, yo creo que es muy importante el mercado iPhone. El iPhone ahora mismo es el 49%, es una barbaridad, pero están subiendo mucho los servicios. Apple TV Plus desembarcó hace unos años y está llegando con series muy centradas, muy de nicho, pero con mucha calidad, ¿no? Alejándose un poco del gran buffet del streaming que tenemos hoy en día, y evidentemente todos esos seguidores se empujan mucho en un punto en el que el Mac también está muy fuerte. Hace unos años pasó una crisis un poco atenuada también porque bueno, la tecnología que tenía no le permitía avanzar, que eso fue la transición a Apple Silicon después de todo lo que aprendió Apple con el mercado de la movilidad, creando sus propios procesadores durante 10 años en los iPhone. Y esa es la gran potencia, ¿no? La gran gasolina que tiene la empresa, que son sus fieles y los que empiezan a serlo, porque el efecto llamada, por ejemplo, desde que llamó el iPhone, nosotros en Apple Esfera lo hemos vivido, ha sido tremendo. Hace 20 años, prácticamente quienes conocíamos la marca éramos los fieles, los que teníamos la manzanita, la pegatina de la manzanita en el coche, pero es que hoy, ¿quién no conoce a Apple, no? Es la gran pregunta. Has visto que ha empezado a deslocalizar parte de su producción de China a Sí. India.
también hay mucha expectación también por saber si subirá o bajará los precios de sus dispositivos. Bueno, de hecho este año han subido. No lo han dicho tácitamente, también han subido porque en España, por ejemplo, en Europa se nota más por todo el tema de impuestos, de la macroeconomía que tenemos aquí en Europa y en concreto en España. En Estados Unidos también engaña mucho porque cuando vemos los precios en Estados Unidos en la página web tenemos que recordar que son precios antes de impuestos y que en Estados Unidos cada estado tiene sus propios impuestos. Cuando vamos a pagar de un estado a otro te varían el porcentaje, ¿no? Sí que es cierto que no es tan alto como aquí en España, pero claro que eso hace engordar y este año sí que se ha notado, ¿no? Los usuarios además han visto como el gama alta se va a unos 1.500 euros que para un iPhone, bueno, pues hace unos años nos parecería una locura, ¿no? Pero sí que se está viendo. El tema de la producción deslocalizada, yo creo que Apple es el gran reto que tiene. Apostó mucho por China en su momento y porque tienen una gran capacidad de producción, además estaban muy alineados con el trabajo que quería la compañía, con el tema de trabajo, pero además intentando ser responsable, hacer mucho seguimiento de ello. Pero claro, China, como comentábamos antes, después del COVID sigue teniendo muchas restricciones, es muy complicado mantener esa capacidad de producción antes de la pandemia. Y están mirando en India, sobre todo quieren hacer un experimento de llevarse los primeros, la producción de los AirPods, llevárselos todos a India, que es un gran mercado, el tema de servicios y accesorios en el que los AirPods y este tipo de accesorios nuevos como el Apple Watch están casi considerados como una empresa aparte que ya han dado unos resultados tremendos, pues que se vayan a India, ¿no? Es un gran paso y también hace que diversifique un poco, ¿no? También se habla de mucho de llevar su producción a Estados Unidos, como pasó hace unos años con el Mac Pro, el ordenador profesional de la marca, que gustó mucho dentro de Estados Unidos y sirvió un poco primero para atenuar los rumores, las filtraciones, que en las cadenas de producción chinas son más frecuentes, y luego pues también para contentar un poco a la gente del país, sobre todo en una época Trump, donde todo se quería, también hubo que hacer una negociación ahí con el antiguo presidente de Estados Unidos para traer producción a Estados Unidos, ¿no? O sea que fue un momento complicado y ahora están un poco diversificando, que yo creo que al final es lo que les dará más fuerza de producción. Pedro, tú que estás al tanto de todo lo que sucede y todo lo que rodea a la tecnología, a la fabricación de dispositivos como los iPhone, ¿la crisis, la escasez de semiconductores se está solucionando o todavía hay un gran problema, cuellos de botella por ese lado? De hecho, Tim Cook habló de esto en la última presentación de resultados. Se está solucionando ya, sobre todo el tema, ya no solo en la creación de semiconductores, que fue el gran problema que vivimos hace unos meses, sino en el transporte de ellos, donde daba la situación de que había mucha producción, pero no podían llevarse a las fábricas, ¿no? Entonces ese fue un problema que ahora Tim Cook habló precisamente de cómo evolucionaba la pandemia y que eso parecía que estaba remitiendo y no estaba afectando tanto a la capacidad pues, de viajar, de producción, logística y también a la capacidad de producción de los semiconductores, que parece que ya una vez que se ha vuelto medio a la normalidad, pues parece que empieza a atenuarse. De hecho, se hubiera mejorado mucho más si no hubiéramos tenido el problema de la guerra de Putin, que ha sido un poco lo que ha nublado todo el panorama en un empuje que hubiera sido mucho más fuerte después de la pandemia. Pedro, ¿y cómo piensa participar en el metaverso? ¿Hay piques con Facebook, con Meta? ¿Cada uno está haciendo un poco la guerra por su cuenta? Los piques con Meta son míticos, son legendarios. De hecho, Apple en una de las acciones que hizo con iOS, en una última versión de iOS, que capaba la publicidad invasiva y privativa de los derechos del usuario de su aplicación, hizo perder a Meta millones, ¿no? El metaverso, tal como lo plantea Facebook, es interesante, lo que pasa que no acaban de desarrollarlo. Yo creo que cuando a todos nos hablan de metaverso, todos sabemos lo que es, pero no sabemos dónde está, ¿no? Y es muy importante saber dónde está, aunque no esté en ningún sitio, ¿no? Y eso significa que no sabemos cómo acceder a él. Ese va a ser el gran camino de Apple en los próximos años. Yo incluso me atrevería a decir que el año que viene ya veremos un paso por parte de Apple. Se habla mucho de unas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual que darían acceso, no sé si lo llamarán metaverso o Appleverso o como lo quieran llamar, pero desde luego Apple está apostando muy fuerte en los últimos años por la realidad aumentada en sus dispositivos. En los iPhone ya llevan un escáner LiDAR, que era el que Elon Musk quería poner en los Tesla, pero no supo tener la tecnología para miniaturizarlo. Ya pero consiguió llevarlo a un iPhone. Eso fue un paso muy importante y en los próximos años veremos cómo los kits de desarrollo, que es como una transición silenciosa, está empezando a llegar a todas las últimas versiones de iOS y los desarrolladores hoy en día ya tienen herramientas para desarrollar cosas para este universo virtual que muy pronto se podrá acceder. Ahora se puede acceder con un iPhone,
de forma un poco artificial, en el futuro seguramente con unas gafas de realidad ampliada o virtual, que yo estoy convencido que Apple va a optar por algo que de momento no hemos visto. De las grandes temáticas en la que se han embarcado estos grandes gigantes tecnológicos es en el desarrollo del coche inteligente o el coche autónomo. ¿Quién va por delante en esa carrera? ¿Google, Alphabet o Apple? Yo creo que Apple no. Apple lo intentó varias veces. El campo de experimentación que tiene Apple en esto, bueno, cuando hemos ido a California, que hemos estado en alguna keynote con ellos allí, vemos el tremendo problema de tráfico que tienen. O sea, es increíble solucionarlo. Eso se puede solucionar de muchas formas, ¿no? Mucha gente piensa que Apple va a hacer un coche autónomo como tal, como lo conocemos, como un Tesla. Yo creo que ese proyecto Apple lo ha puesto encima de la mesa, lo ha desarrollado y ha visto que quizás los players que hay ahora en el mercado ya son muy fuertes o no van a aportar nada más que ellos y de momento lo han parado por eso, ese Project Titan que se rumorea. Otra vez un medio de transporte autónomo que sea más colectivo y que sea más un servicio, ¿no? Que tan buenos resultados está dando Apple, un servicio de transporte autónomo. Sería algo muy interesante, muy futurista. No dejan de trabajar en ello, de hecho hace poco salieron noticias de que Project Titan se reavivaba con uno de los grandes creadores de uno de los últimos productazos de Apple, que es el Apple Watch. Va a estar al mando uno de los responsables del proyecto y de momento lo que tienen encima de la mesa es revolucionar el transporte. Primero van a ver cómo aportan una inteligencia mayor a los coches, que yo creo que todos nos los hemos preguntado cuando hemos tenido uno de nuestros coches. Oye, yo tengo ordenadores portátiles móviles que hacen locuras, ¿por qué sigo teniendo el mismo cuadro de mandos, ¿no? Los coches han empezado a evolucionar y Apple ahora ha dado un paso con CarPlay que permite una conexión con los sensores del coche dentro de la propia tecnología de CarPlay y además se divide por todas las pantallas que tenga el coche. Bueno, es una sensación súper futurista. Ese es el primer paso del famoso Apple Car. Desde luego no tiene la ventaja. Yo creo que quien tiene la ventaja ahora mismo es Tesla. Le siguen de cerca las marcas chinas, Polestar, las marcas que le siguen con un poco más de que su negocio prácticamente, principalmente es ese. Apple no se meterá hasta que no vea algo seguro, como pasó con el Apple Watch y como pasó con el iPhone, y sobre todo que sea diferente. Podemos seguir, creo, todas las semanas a través de tu podcast sobre Apple. De todas maneras, nada, desearía invitarte para que, no cada semana, pero cada cierto tiempo sí que nos puedas comentar también aquí en Negocios Televisión todo lo relacionado con esta compañía, con Apple, con Tim Cook, con sus dispositivos, sus estrategias, sus fortalezas. La verdad es que ha sido un gran placer. Me imagino que la videollamada la estarás haciendo a través de un Mac, ¿no? Por supuesto. Creo que tienes también el reloj. Por curiosidad, ¿cuántos dispositivos de Apple tienes en casa? No te voy a preguntar cuánto dinero te has gastado en estos 17 años, en cuánto has contribuido a elevar los ingresos de Apple, pero así más o menos, ¿cuánto? ¿Una veintena de dispositivos? Te diría que todos. Ten en cuenta que en mi casa están conectadas a internet hasta las básculas. O sea, aquí, si digo las palabras mágicas de Siri, se conectan a la vez todo está conectado, luces, la planta que hay detrás se riega por goteo, o sea, es una barbaridad. ¿Has podido hablar alguna vez con Tim Cook personalmente, cara a cara, teniendo face to face con él? Bueno, de forma pública, no directamente una conversación privada. Hace poco Francesc Brasero de La Vanguardia hizo una entrevista muy buena a Tim Cook en Alemania por motivo de un premio que le otorgaron. Yo estando allí en California, alguna vez hemos intercambiado algunas palabras de, oye, ¿qué te parece esto? Porque Tim Cook es además una persona muy campechana, ¿no? Cuando estás viendo algún producto allí después de una presentación, él se acerca a los periodistas y nos pregunta, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Lo habrías hecho más grande? ¿Te parece muy pesado? Sí, es curioso, ¿no? Esa interacción real, porque de repente te giras y ves a Tim Cook a tu lado preguntándote cosas del iPhone último que ha sacado, ¿no? Es curioso, pero es muy normal hablar con él y por allí suele estar. Me gustaría hacer esa entrevista privada, que yo creo que en algún momento la conseguiremos. Pedro Aznar, ojalá que sea así. Será la recompensa después de tantos años hablando de Apple. Enhorabuena por ese podcast y por vuestra fábrica de Apple, director de applesfera.com. Muchísimas gracias, Pedro. Cuídate. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima. Fernando. Un placer. Chao. 12:26 de la tarde. Vamos a hablar ahora de otros asuntos mucho más serios. Precio del petróleo, mercados bajistas, suelos, la famosa pausa de la FED, Arabia Saudí, Estados Unidos, China. Será vuelta de pausa hasta ahora.